presentando entonces en primer lugar a Julián Vilmes. Después, si tuviéramos espacio de tiempo, vamos a ver si en el chat podemos contemplar alguna pregunta y en todo caso trasladarla también a los expositores. Bueno, Julián es licenciado en Sociología y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de La Plata. Es becario doctoral del CONICET, miembro del comité editorial de la revista Ciencia, Tecnología y Política de la Universidad Nacional de La Plata. Integra el grupo de trabajo de Claxo, China y el mapa del poder mundial. Integra el equipo de investigación de la cuestión Malvinas del Instituto Malvinas de la Universidad Nacional de La Plata. Y bueno, y es parte también del foro del pensamiento nacional latinoamericano. Julián, adelante por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Antes que nada, es un gran gusto y honor poder estar participando de esta conferencia del CEPADE. Y bueno, para ir directamente a mi exposición, me pongo el tiempo y comparto un PowerPoint que armé para esta instancia. No sé si se está viendo ya. Sí. Perfecto. Bueno, contarles en primer lugar que la exposición se basa en una investigación que vengo desarrollando en los últimos años, de manera tanto individual como colectiva, en el equipo de investigación de la cuestión Malvinas de la UNLP, EDICMA, y en una red federal de investigadores de la cuestión Malvinas que se llama REDICMA, y con otros colegas y otros grupos, y está centrado en indagar cómo se ubica, se posiciona la cuestión Malvinas, entendida en sentido amplio, ahora vamos a profundizar sobre ello, ante la crisis y transición del sistema mundial que podemos ver en estos tiempos, particularmente en este siglo XXI, y en particular indagar las perspectivas de la cuestión Malvinas y del reclamo argentino sobre Malvinas frente al Brexit, la salida británica de la Unión Europea. Entonces, en primer lugar, sobre esta cuestión de cómo se sitúa la cuestión Malvinas, lo primero que hay que decir, entiendo yo, es que estamos viviendo una situación de transición histórico-espacial del sistema mundial, que sus primeros gérmenes o indicios se pueden observar desde fines del siglo pasado y que en los últimos tiempos se hace cada vez más clara y observable. Y en ese marco hay una crisis de hegemonía estadounidense-británica o angloamericana, quienes fueron dominantes a nivel mundial, frente al ascenso de determinados polos emergentes que tienen centro en China, Asia-Pacífico, Eurasia, y eso da lugar a toda una situación de puja por la hegemonía y la reconfiguración del orden mundial. Entonces, entendemos que esta situación lo que ha venido haciendo en las últimas décadas es agudizar fuertemente la disputa mundial por el acceso y la disponibilidad sobre los recursos naturales estratégicos, y en ese marco se revalorizan los espacios geopolíticos como este sistema que se denomina, que es Malvinas, Atlántico Sur y Antártida, entendido a la manera como plantean ciertos analistas como un complejo sistémico o un todo geopolítico, se podría decir. Como para comentar brevemente, cuando hablamos de Malvinas estamos hablando del más antiguo conflicto, de los más antiguos conflictos de soberanía del sistema internacional y de una causa que tiene relevancia y relieve regional y global. Y para nuestra posición, visto desde Argentina y desde Sudamérica o Latinoamérica, se trata de Malvinas, de un rostro visible de la dependencia, de la pervivencia del imperialismo y de incluso los vestigios del colonialismo. Y también por todo esto constituye Malvinas una muy sentida causa popular y nacional en nuestros países desde la periferia suramericana. Entonces, como para dar cuenta en qué reside la relevancia estratégica de la cuestión Malvinas, bueno, se trata de islas y espacios marítimos en el Atlántico Sur Occidental y también la Antártida en ese sistema, en ese todo geopolítico, que su condición de enclave estratégico se da por una serie de factores. En primer lugar, estamos hablando de el control sobre los pasos bioceánicos entre el Atlántico y el Pacífico por el sur, el Estrecho de Magallanes, el pasaje Drake, el canal de Beagle, y estamos hablando de que, bueno, aproximadamente el 90% del comercio mundial se da por vía marítima, y se trata de una vía que
ha acrecentado y puede acrecentar su circulación, dadas las limitaciones que presenta el canal de Panamá para los nuevos mega portacontenedores Panamax y las nuevas formas que van saliendo del transporte de contenedores. A su vez, estamos hablando de una zona que tiene una muy importante riqueza en recursos naturales considerados estratégicos, principalmente ictícolas, es decir, la pesca de distintos tipos de peces. De hecho, esa es la principal fuente de la riqueza de la economía malvinense, que en las últimas décadas ha llegado a estar en el tope de los países con mayor PBI per cápita del planeta en base a su usufructo ilegal e ilegítimo para la posición argentina de los recursos ictícolas del Atlántico Sur. Y también hay presencia con importante proyección de hidrocarburos costa afuera, es decir, marítimos, y nódulos polimetálicos. Por todas estas cuestiones se habla de una situación de creciente militarización que viene llevando adelante el Reino Unido sobre toda esta zona, luego de la guerra de 1982. De hecho, en los tiempos actuales se puede observar a Malvinas como una de las zonas más militarizadas del planeta, y el complejo de bases militares que tienen los británicos en Malvinas, el complejo Monte Agradable, es el más importante de toda la región. Y Malvinas también funciona como un punto de proyección hacia la Antártida, en tanto que ese complejo de bases militares le otorga ventajas geopolíticas como puerta de entrada y como base de reabastecimiento para las expediciones que se dirigen hacia el continente blanco. Estamos hablando de la última gran frontera terrestre para el ser humano por conocer y por usufructuar, que se estima como reservorio de aproximadamente unas 3/4 partes del agua dulce del mundo, uno de los recursos de próxima o futura escasez, o al menos se prevén situaciones en ese sentido, y que sería reservorio de una gran biodiversidad y de ciertos recursos naturales energéticos que son importantes. Como sabemos, la Antártida está sujeta al Tratado Antártico, al sistema del Tratado Antártico que congela los conflictos de soberanía, pero existe también ahí una disputa de soberanía porque, como se puede ver en la imagen inferior, el Reino Unido reclama soberanía sobre la totalidad de la zona que reclamamos los argentinos. Estamos hablando de que Argentina es una pionera, es el país que tiene la presencia más antigua e ininterrumpida en la Antártida y es de los que tienen más cantidad de bases con una importante proyección. Entonces, yendo en particular al Brexit, en los últimos años se puede observar este fenómeno de salida del Reino Unido de la Unión Europea, en el marco de una oleada de movimientos antiglobalistas y de nacionalismos conservadores que se dieron en el viejo polo angloamericano estadounidense británico. En Estados Unidos tomó la forma con el movimiento comandado por Trump, y en Reino Unido un poco antes se había dado o se ha ido dando a partir de este proceso de salida con el nombre de Brexit, que refiere a la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Nosotros entendemos que esto hay que leerlo en el marco de un tendencial declive geoeconómico que viene teniendo el Reino Unido ante un desplazamiento de estas últimas décadas del centro de gravedad, tanto de la economía del poder mundial, desde el Atlántico Norte hacia el Asia-Pacífico, a la par que dentro de la Unión Europea el Reino Unido presentaba un importante déficit comercial y podía verse retrasado en su competencia económica y tecnoeconómica con las potencias de la Unión Europea. Entonces, en ese marco se puede entender al Brexit como una forma de patear el tablero, diríamos, en términos sencillos, por parte de cierta fracción del establishment británico para sostener las bases de su antiguo poderío, desplegando un giro nacionalista, territorialista y expansionista. ¿Por qué hablamos acá de giro? Porque anteriormente el proyecto político estratégico que había estado comandando el Reino Unido era de corte más financierista y globalista. Entonces esto sería un proyecto distinto que se impone, aunque se haya empantanado y con muchas idas y vueltas, desde 2016, cuando triunfa el referéndum de salida de la Unión Europea. Pero bueno, como trasfondo de todo esto se puede observar en los documentos elaborados por sus usinas de pensamiento y documentos gubernamentales que hay un programa geoestratégico post-Brexit
que es esta idea de Gran Bretaña global, que ellos definen como un poder global que juega un papel de liderazgo en el escenario mundial. Ahí en la cita, que está tomada del entonces secretario de Defensa británica en el periodo 2017, ante un tanque de pensamiento británico que se llama RUSI, ellos dan cuenta de que se conciben como una potencia global, dan cuenta de su poderío en materia económica, en materia militar, y dicen que en el marco de lo que ellos denominan el gran juego global, el Brexit los trae a un gran momento de su historia y para ello tienen que fortalecer su presencia, letalidad y masa. Esto en el marco de esto que nosotros denominamos como un giro nacionalista, territorialista y expansionista. Entonces, una de las ideas centrales, entendemos que el Brexit da lugar a una apuesta por la vigorización del control británico sobre sus territorios de ultramar y sobre el Commonwealth. Entonces, entendemos que eso es central, su propia proyección de poder, el asentarse más fuertemente en lo que ellos han considerado sus históricas esferas de influencia, buscando conservar su rol de jugador global ante la transición geopolítica que está deparando este siglo XXI, y entonces ahí apuestan a los 14 territorios británicos de ultramar, según su propia denominación, que en la imagen de la derecha los podemos observar en azul, definidos por ellos como British Overseas Territories, y en el gráfico de la izquierda los podemos ver desplegados en el mapa. Y ahí aparece y sobresale muy fuerte el collar de perlas, como se denomina usualmente, británico, en el Atlántico Sur, que va desde la isla Ascensión, que está compartida con Estados Unidos, la isla Santa Elena, la isla Tristán da Acuña, más abajo Malvinas, las Georgias y Sandwich del Sur, y lo que ellos denominan el territorio antártico británico. Entonces, ahí va. Entonces, nosotros entendemos que para el reclamo, la posición argentina, se presentan tanto oportunidades como amenazas frente a toda esta situación que hemos estado describiendo. Ha habido bastante debate al respecto, si el Brexit era bueno o malo para la posición argentina. Nosotros entendemos que puede ser ambas cosas, o puede ser cualquiera de las dos cosas, en función de cómo se lo afronte desde el lado argentino. Entonces, yendo a detallar esto un poco más, claramente se presentan algunas oportunidades importantes. Un primer dato muy relevante acá es que estos territorios británicos de ultramar, según su denominación, han sido excluidos del acuerdo de salida que efectivamente llegaron a rubricar el Reino Unido con la Unión Europea en diciembre de 2020. Las autoridades, el gobierno isleño, ilegítimo de ocupación para nosotros, manifestó fuertemente su desaprobación y su malestar con esta exclusión del acuerdo de salida, porque ello les implicaba un fuerte golpe a su economía, dado que el 75% de su economía depende del acceso al mercado común europeo. La pesca, que es el principal ítem, el principal rubro de esa economía, que representa el 60% de su PBI, más del 90% de las exportaciones pesqueras se destinan a la Unión Europea. En el caso de su segundo producto más importante, que es la carne ovina, el 50% se destina a la Unión Europea. Entonces, este acuerdo de salida, al ser excluido, las Malvinas en particular, perderían exenciones de cuotas y aranceles para esas exportaciones. Tendrían que pasar a pagar tarifas de la Organización Mundial del Comercio, que son entre un 6 y un 18% para productos pesqueros y un 42% para carnes. También les implicaría mayores costos de comercialización, que no puedan acceder a a programas de financiamiento para el desarrollo que tiene la Unión Europea para lo que ellos denominan territorios de ultramar, que tengan trabas, demoras en puertos, etc. En términos generales también representa una oportunidad esa situación mundial de transición geopolítica que da lugar a un declive angloamericano y a una creciente multipolaridad a la que hacíamos referencia y que se puede plasmar en ciertas fracturas en los bloques de poder occidentales frente a este caos sistémico y transición geopolítica mundial. Signos de eso se han advertido en ciertas fracturas entre británicos y europeos, a lo interno del Reino Unido, también entre Estados Unidos con sus antiguos socios vasallos, etcétera, etcétera. También representaría una oportunidad
el distanciamiento o cierto distanciamiento de ciertos países de la Unión Europea en su histórico respaldo diplomático al Reino Unido en los foros diplomáticos multilaterales. De hecho, hay una derrota muy importante que tuvo el Reino Unido, como fue el caso de Chagos en 2019, que podría ser un antecedente importante para la posición argentina. Sin embargo, identificamos que también existen ciertas amenazas, porque, por ejemplo, ese golpe que implicaría el Brexit para la economía malvinense, se han venido manifestando ciertas formas de sortear ese encarecimiento de las exportaciones, sea mediante el establecimiento de uniones transitorias de empresas británicas y españolas, donde los malvinenses tendrían una participación de un 51%, o la utilización de vacíos legales en la normativa del gobierno de ocupación, y la utilización de las banderas de conveniencia en el comercio marítimo internacional, que son como forma de hacerle trampa a lo que implicaría en términos normativos esa salida de formar parte de la Unión Europea. Y acá hay un fuerte lobby pesquero que opera tanto en España, que es el principal mercado a donde se destinan los productos malvinenses, como también en territorio argentino, suramericano y europeo en general. Otra amenaza sería lo que hemos denominado en general como este programa geoestratégico post-Brexit de Gran Bretaña global, a lo que ya hemos hecho referencia, y también este afán por políticas, mediante políticas verdes o azules, le decimos entre comillas, es decir, con argumentos políticamente correctos de cuidar el ambiente y los océanos, que los británicos avancen en el control y en que se arroguen unilateralmente el control sobre áreas marítimas, por ejemplo, mediante la instrumentación geopolítica, mediante el poder blando, que hacen del establecimiento de áreas marinas protegidas. Esto hicieron en 2016 cerca de las Georgias, lo que denominaron el Blue Belt o Cinturón Azul, y eso se puede entroncar con la denominada Carta Azul del Commonwealth. Entonces, en último lugar, y como para ya ir finalizando, creemos que frente a toda esta situación que se ha planteado, existen desafíos muy importantes para la soberanía integral argentina sobre la cuestión de las Malvinas, el Atlántico Sur y la Antártida. Entendemos que se presenta una gama muy importante de desafíos y que se trata de hacer frente en forma inteligente a estas oportunidades que brinda la transición geopolítica mundial y hacer frente a esas pretensiones británicas de afianzar su poder sobre este sistema Malvinas, Atlántico Sur y Antártida. Entonces, entendemos que se trata de desplegar una política integral en la materia, que tiene un montón de aristas, para construir escenarios favorables. Y eso podríamos decir que, por un lado, en cuanto al frente externo, se trata de volver a darle un estatus a Malvinas como una causa regional y global, luego de la desmalvinización de las políticas desplegadas por el gobierno de Cambiemos entre 2015 y 2019. Y por otro lado, bueno, el espacio que se abre para el acercamiento diplomático con la Unión Europea y con los polos de poder emergentes como China, Rusia y otros actores que podrían tener interés en un juego diplomático común. Y eso se tendría que articular con una política de presión que no sea solo diplomática, sino también económica, que busque obstaculizar los negocios británicos y el avance en esos negocios en el Atlántico Sur. Y por último, en el frente interno, entendemos que se trata también de fortalecer los resortes de poder nacionales, que ello demanda una concepción integral de la soberanía, que es de carácter multidimensional y que podríamos pensarla como en tres niveles. En un nivel político, bueno, los intentos que se vienen haciendo por instituir a la causa Malvinas como política de estados y lograr una coalición de fuerzas importante que respalde y sostenga las políticas que se lleven adelante. En materia tecnoeconómica se trata de cómo recuperar capacidades estatales de efectivo control, supervisión y regulación de las regiones que son las más descuidadas de nuestro territorio nacional, como el mar argentino, la Patagonia, el Atlántico Sur y la Antártida. Y por último, en materia cultural, bueno, cómo fortalecer la instalación de esta nueva identidad estratégica nacional que el mapa bicontinental nos trae, de un país fluvio marítimo bicontinental que esté situado, pensado y proyectado desde el sur, tanto regional como global y austral. Así que, bueno, esa fue mi presentación. Muchas gracias. Bueno, impecable, realmente.